Lunes 19 de marzo. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa donde vamos a hacer nuestro habitual repaso a las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Y del Diario ABC, como cada lunes, nos visita su director, Paco Pollato. Francisco, Hola. Buenos días. Buenos días, José Luis. Gracias por tu visita. Vamos con este repaso. Hoy, como cada lunes, le toca hablar de fútbol, hablar de deporte, y llevamos una semana, 4 semanas para ser exactos, con buena noticia y las fotos lo reflejan. El Diario El Día y el ABC eligen para la portada el nuevo triunfo del Córdoba. Dice el Diario El Día, el camino correcto. Dice el Diario ABC, el Córdoba suma optimismo. Una foto del Diario ABC de Jovanovic, uno de los protagonistas. Esta es la foto del Córdoba, vemos un cintillo arriba. Diario El Día, camino correcto. Diario ABC, el Córdoba suma optimismo. Bueno, empezamos por el deporte hoy, Paco. La verdad que nadie se esperaba esta reacción y esta racha, porque creo que nunca ha habido una racha parecida en Córdoba. Yo no recuerdo 4 partidos seguidos ganados. Yo tampoco, probablemente la haya habido, pero hace mucho tiempo. Comentábamos antes que los más optimistas del lugar no podían pensar que esto sucediera así, ¿no? Lo cual es una magnífica noticia para todos los cordobesistas, ¿no? Es cierto que en un mes el nuevo entrenador y los nuevos jugadores, el equipo en suma y los nuevos rectores también, el nuevo presidente, pues le han dado la vuelta a una situación que hace un mes nos parecía catastrófica y que nos hacía ser muy pesimistas, ¿no? Y bueno, 4 victorias consecutivas, que hace muchísimo tiempo probablemente que el Córdoba no consiguiera y que probablemente haya pocos equipos ahora mismo en la categoría que hayan conseguido eso, que ya sitúan al Córdoba a 4 puntos de la permanencia, con lo cual está a tiro de piedra, teniendo en cuenta que faltan unos 30 puntos, si no me equivoco en juego. En segundo lugar está la dinámica que lleva el equipo. Psicológicamente yo creo que ha dado una vuelta de 360 grados a la situación que se vivía dentro del vestuario, y creo que es el principal revulsivo que ahora mismo tiene el Córdoba. Y después, sobre todo, que está incluso hasta 6 puntos de posiciones más alejadas del tren de cola, ¿no? Estamos hablando de que el 15º me parece que está con 37 puntos y el Córdoba con 31. Es decir, si en un mes el Córdoba ha sido capaz de sumar 12 puntos y recortar pues 6 o 7 puntos, ahora mismo la coyuntura, siendo optimistas, es muy positiva y muy halagüeña para el Córdoba, pero hay que volver a insistir en la prudencia. Me parece que en ese caso el entrenador del Córdoba está haciéndolo muy bien, ¿no? Porque intenta controlar la pequeña euforia que se puede desatar ahora después de 4 partidos seguidos venciendo, siendo conscientes de que la situación no es la que había hace un mes, pero evidentemente de que todavía queda mucho, de que, por ejemplo, se pueden perder 2 partidos seguidos y volver a una situación muy preocupante, que es una situación delicada, pero que no podemos pensar, ni nadie yo creo que podría afirmar hace más de un mes o hace 2 meses, que a día de hoy estuviésemos hablando de que el Córdoba está ahí, en la pelea, evidentemente, que no está desahuciado como otros equipos, y sobre todo que lleva una dinámica magnífica, ¿no? Una seguridad, una confianza, que es muy importante ya para afrontar todos los partidos que quedan, y que los encuentros que disputan el Arcángel, además, arropado por un estadio que está prácticamente lleno y que el próximo partido va a suceder lo mismo, pues todavía le hace ganar más en seguridad, ¿no? Una dinámica, como dice Francisco Pollato, muy interesante, y sobre todo que los rivales del Córdoba están empezando a pinchar, porque siempre decimos que el Córdoba estaba muy lejos de la salvación, pero claro, es que los que están en ese lío, ya hay 2 equipos desahuciados, el Lorca y el Sevilla Atlético, prácticamente están en segunda B ya, no tienen casi, creo que matemáticamente le falta una jornada para firmar el descenso, pero es que el resto, el Cultural Leonesa, el Alcorcón, el Tarragona, el Almería, son equipos que no están funcionando, y que esa dinámica contraria, el Córdoba subiendo, el otro bajando, hace que quizá no haga falta, como se previó inicialmente, 50 puntos, que igual nos hablamos con 2 o 3 partidos más. Claro, hablaba antes a distancia con el equipo que está el 15º, porque prácticamente podríamos ver que de mitad tabla para abajo la cuestión se mueve en torno a unos 8 puntos, sí, ¿no? La clave está en esa regularidad que mantiene el Córdoba y en la inestabilidad que mantiene otros, ¿no? Por ejemplo, el Nasti de Tarragona ganó hace 2 semanas en Granada, que era un resultado a priori que no se esperaba, y sin embargo en casa pues pierde con el Córdoba. El Almería perdió, es decir, los equipos, es muy difícil enlazar en esta segunda división, que es muy igualada, tanto por arriba como por abajo.
enlazar 2 partidos, imaginemos 4 partidos seguidos como ha hecho el Córdoba. O sea, quizá el Córdoba podríamos decir que ha hecho lo más difícil que se podía hacer, que es cuando estás muy distanciado, si usáramos el símil de una carrera atlética, cuando estás muy distanciado del grupo que está justo delante de ti y de repente consigues, aumentando el ritmo, prácticamente engancharte, claro, a la cola de ese grupo, pero engancharte. Y una vez que ya estás ahí, psicológicamente es totalmente distinto, porque ahora lo que le queda al Córdoba, con muchos partidos que restan todavía, algunos con rivales pues que están luchando por el ascenso y que va a ser muy difícil sacar puntos con ellos. Bueno, el Córdoba está con vida y el Córdoba está luchando y va a luchar, y ya yo creo que en el momento en el que está el equipo puede luchar tanto con sus rivales más directos por abajo que con los rivales por el ascenso, porque ya estamos en esa parte final de la liga en el que todos los equipos se están jugando la vida por una u otra razón. Este Sandoval hizo una cosa parecida cuando fichó por el Granada, creo que fue, ¿no? Efectivamente, echó unas pocas de victorias consecutivas. El año que el Córdoba estaba en primera y bajó, pues él salvó al Granada también en una racha final descomunal, ¿no? De varios partidos seguidos ganando, y bueno, pues por los pelos lo consiguió, ¿no? Parece que es un entrenador que domina muy bien el apartado psicológico, con experiencia evidentemente, está dando en la tecla en los planteamientos, está recuperando a jugadores del principio que prácticamente se habían olvidado, que han pasado desapercibidos, como el caso de Loureiro. Ha tenido suerte en el encaje de los 3-4 fichajes fuertes que han venido. El hecho de que Reyes lleva 3 partidos seguidos dando asistencia de gol, que es lo que además yo creo que se espera de Reyes, ¿no? Una técnica depuradísima y un jugador muy contrastado que está por encima del nivel medio de la categoría, que está aportando lo que tiene que aportar. Y yo destacaría también a Itami en el centro de la defensa, que se ha convertido un poco en el líder que no tenía el equipo. Y marca goles, además marca goles, ¿no? Con lo cual hay 4 o 5 factores que están interviniendo, se están recuperando jugadores del principio de temporada que estaban en un nivel más mediocre, y todo eso suma, y al final es la confluencia de una serie de factores que antes no convenían, no acordaban ese empuje hacia adelante, y ahora está saliendo todo rodado, ¿no? Lo cual es, gracias a Dios, motivo para felicitarse, ¿no? Pues así sigue la racha. El sábado nos visita el Oviedo, un rival muy complicado, está en los puestos altos, es sexto, peleando por subir a primera. Rival difícil, los que quedan, decía Paco. Hay 2 o 3 choques muy complicados, el del Oviedo, también contra el Sporting, jugamos último partido, y algunos equipos que estarán bajando o para bajar, que también será complicado. En la Cultu también es casi muy difícil ganarle a uno que está hundido para bajar segunda vez que uno que está peleado por el primero. Sí, y además equipos que vengan al Arcángel a jugarse los puntos, pues permitirán también opciones al Córdoba, pero ya por lo menos cualquier equipo que se enfrenta al Córdoba, sea de su liga o sea de otra liga, saben que lo van a tener muy difícil, que era algo que no sucedía antes, ¿no? Que se daba por hecho que los 3 puntos del partido con el Córdoba prácticamente estaban en el saco, y en esta ocasión, con esa dinámica del Córdoba, pues evidentemente ya es un rival a respetar, ¿no? Y eso juega en favor de los de casa. El Córdoba ha conseguido 12 puntos en 4 jornadas, había conseguido 19 en 17 jornadas, o sea que la diferencia, el de ritmo, espectacular. Así que bueno, así sigue la racha. La foto que nos queda, la del diario Córdoba, una foto que firma, no encuentro, bueno, no tiene firma, titula La lluvia desborda en el río Genil y dispara en el caudal del Guadalquivir. Una foto, creo que la han visto ya antes, del puente romano, con un caudal que no es normal en esta fecha, en esta época del año, y que ayer hizo saltar las alarmas. Incluso hubo que desalojar a alguna familia en la zona de Alcolea, ¿no? Porque ya el agua empezó a colarse en alguna huerta. Sí, bueno, hemos tenido un fin de semana, llevamos 3 semanas de lluvia, digámoslo así, ¿no? De lluvia constante, pero ha sido un fin de semana bastante intenso en algunas zonas, por ejemplo en la Subbética especialmente, en Cabra y en otras localidades colindantes, y de alguna forma este nivel que mantiene el río es la suma y el producto de todas esas 3 semanas de lluvia, de algunos desembalses, de acumulación de agua y de arroyos que van desbordados, ¿no? Bueno, de momento la situación es una calma tensa, por decirlo de alguna forma. Parece ser que la policía local, informaba ayer el ayuntamiento, que está más vigilante en las zonas que siempre han dado problemas, como son las parcelaciones del aeropuerto, Guadalvalle y La Altea, la zona de la barriada de Los Ángeles en Alcolea,
y ayer se tuvo que precintar el pasillo bajo este que hay en la Torre de la Calahorra por el puente romano, ¿no? Para evitar que turistas o cualquier persona anduviese por allí y bueno, tuviese algún tipo de percance, ¿no? De momento parece que los niveles han incrementado, los caudales en puntos como Villafranca y Fuente Palmera ayer estaban un 20% por encima del cubicaje medio que lleva el cauce del río, pero no para alarmarse como en las últimas fechas, en la última década, hemos visto situaciones de auténtico peligro, ¿no? El hecho de que esta semana parece que las previsiones son un poco mejores, en el sentido de que habrá lluvia, pero no tan intensa ni con la virulencia de los 3 temporales seguidos que hemos tenido, con lo cual eso puede ayudar a que al final no llegue la sangre al río, nunca mejor dicho. Trae el diario ABC que el temporal ha dejado 106 incidencias y obliga a activar la alerta por la crecida del Genil, que en Palma sí que está dando problemas el Genil, el río Genil, que viene con mucho deshielo, un río que nace en Sierra Nevada, sí, y que ha provocado en Écija grandes inundaciones y en Palma del Río también. El vértice de Palma del Río, con la confluencia del Guadalquivir y el Genil, evidentemente una zona caliente en este sentido, ¿no? Las zonas de huerta y bueno, que también están habitadas por núcleos diseminados que acaban siempre, yo creo que prácticamente casi todos los años se anega esa sí, zona, ¿no? El riesgo que había ayer, o que por lo menos se plantea desde el Ayuntamiento de Palma del Río, es la llegada al casco urbano del desborde del Genil. Pero bueno, habrá que estar pendiente las próximas horas, como tú bien dices, viene el Genil muy cargado, ¿no? Por esos deshielos que se están produciendo, y que en Puente Genil también ya han causado alguna incidencia, y estamos hablando del tramo medio del curso, no el tramo final de Palma del Río, que es sin duda el más, iba a decir el más peligroso, pero cuanto menos el más llamativo por esa confluencia con él. Sí, también ocurre, como decía, en el aeropuerto, ahí desemboca el Guadajoz, también trae mucha agua Guadajoz de toda la zona de la Campiña, el río que viene de Baena, viene de Santa Cruz, que aporta mucha agua justo en la confluencia con el Guadalquivir, y eso hace que ahí también sea bastante habitual que se desborde el río. Bueno, pues estaremos atentos, lógicamente, a este asunto. Información local en los periódicos. El diario ABC trae hoy un asunto, una estadística a cuenta de los turistas o de la visita a los museos. Titulan: los museos y monumentos de Córdoba elevan sus visitas un 9% en 2017 y rozan ya los 4 millones. Bueno, hay un desglose luego cada uno de los museos. La cifra en principio es espectacular, 4 millones de visitas. Parece que hace unos años era una cosa impensable. Yo quizá me sorprende sobre todo, Paco, que de esos 4 millones la mitad son para las mezquitas, son 1.900.000 visitas. Y sobre todo que es que el siguiente son 600, 800 creo que tiene el Alcázar. O sea que hay 1.900.000 personas, hay 1.100.000 que van a ver la mezquita y no van a ver el Alcázar. Y está paré con paré. Bueno, eso sucede un poco si trasladas los datos de la mezquita a las propias visitas que recibe la ciudad. Nosotros hace poco nos hacíamos eco también en el periódico de esa diferencia, y nos hacíamos la pregunta de a dónde van todas esas personas que pasan por la mezquita y ya no se quedan en la ciudad. Es decir, que Córdoba consiguió en 2017 el mejor dato, hablo de Córdoba capital, de turistas. Rebasó por primera vez en su historia el 1.000.000 de turistas. Claro, si uno se va a las estadísticas de la mezquita, que son 1,9 millones, si a ese 1,9 millones le quitas unos 300.000 visitantes que se benefician de la entrada gratuita porque son escolares, son mayores o son cordobeses, realmente estaríamos hablando de 1.600.000 visitantes netos. Ahí hay 600.000 personas que solo vienen a ver la mezquita y no se quedan en Córdoba. Eso es un dato muy potente y que debería hacer reflexionar a todo el mundo de que nos están escapando 600.000 personas porque no se quedan a comer, no se quedan a dormir, y que son las que verdaderamente añadirían valor a las buenas estadísticas que en los últimos años está capitalizando Córdoba, que lleva unos años seguidos magníficos de crecimiento. Creo que es una de las ciudades culturales de España y, por supuesto, patrimonio de la humanidad que mejor evolución lleva. Ese protagonismo de la mezquita, bueno, pues nos dice la realidad que tenemos. Hablamos muchas veces de que Córdoba es algo más que la mezquita, indudablemente. Tenemos en la información que publicamos hoy una lista interminable y hemos seleccionado los de mayor afluencia de monumentos y museos, pero al final es que es lo que tenemos. Es que 1 de cada 2 visitantes de la ciudad pasa por la mezquita y el resto pues ya se reparte en la sinagoga, que cae a 1/3 de los datos de la mezquita y que está cerrada ahora mismo, en el Alcázar, que ya recordamos que estuvo durante 2 años sin un espectáculo nocturno. Y luego bastante llamativo también el dato
de Medina Azahara, ¿no? Ahora que estamos hablando de las posibilidades de Medina Azahara, que a buen seguro será protegida por la UNESCO, pues son unos resultados pobres, porque no llegan ni siquiera a los 200.000 visitantes anuales, que sería el 10% de lo que aporta la mezquita, y que yo creo que nos habla a las claras del esfuerzo que hay que seguir haciendo con este conjunto arqueológico y monumental, ¿no? Que es también, como ocurre con la mezquita, algo exclusivo e inédito en el mundo, podríamos decirlo, ¿no? Y sobre todo en el mundo occidental. Y yo creo que ahí es donde hay que volcarse, donde la iniciativa pública, que es la responsable, la tuteladora, la gestora, es donde se tiene que esforzar y en potenciar todas las posibilidades que tiene Medina Azahara. Claro. Se habla muchas veces de la tarjeta de museos, que se acaba de poner en marcha, que eso en otras ciudades sí que funciona y hace que el visitante, ya que paga uno, pues pueda ver el siguiente. En Córdoba no acaba de hacerse una estrategia para poner en valor el resto de... Bueno, yo creo recordar que hace una década aproximadamente, era un gobierno de Rosa Aguilar, quiero recordar, cuando se empezó a dar esos pasos, se creó el Consorcio de Turismo, se creó una tarjeta en el que por lo menos había incluido, creo que eran todos los museos y monumentos municipales, ¿no? Yo creo que nos hacen falta iniciativas de ese tipo, ¿no? Iniciativas imaginativas, iniciativas que combinen, que den pie a la iniciativa privada, que activen y que permitan que esos visitantes que llegan no se marchen y se les pueda ofrecer un paquete combinado de productos de atractivo en Córdoba, que no solo es la mezquita, que debe serlo, pero que además puede ser Medina Azahara, o puede ser el Museo Taurino, o puede ser el Museo de Bellas Artes, o el Museo Arqueológico, que también tiene unos datos aceptables. O sea, es que tenemos una cantidad de activos patrimoniales y turísticos de peso estratégico e importantísimo. Entonces no podemos dejar escapar esta oportunidad, ni tampoco caer en la autocomplacencia de que los datos son buenos, que lo son, porque llegarán momentos en que van a ser menos buenos o incluso malos, pero lo que tiene que quedar es una estrategia que sirva para sacar rendimiento a todos estos activos. Publicaba la semana pasada, creo que era ABC, que aún no hay plan para poner en marcha visitas nocturnas de Medina Azahara, por ejemplo, teniendo en cuenta el tirón de este año, que es el año de Medina Azahara, y teniendo en cuenta que solamente uno de cada 10 turistas que va a la mezquita luego va a ver Medina Azahara. Es que es una situación un tanto ridícula, porque cuando se inauguró esa visita nocturna, esa iluminación extraordinaria, nos repitieron hasta la saciedad la propia presidenta de la Junta de Andalucía que desde abril a otoño habría visitas nocturnas. Se hizo una prueba piloto en diciembre que resultó fantástica, porque eran pases de 25 personas que se agotaban y hubo unas semanas en las que se pudo disfrutar de esa visita. A día de hoy, apenas falta un mes para que llegue abril, y a día de hoy uno le pregunta a la plantilla de Medina Azahara y lo que dicen es que ellos solamente han acordado que del 1 de julio a septiembre habrá visitas nocturnas. La Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, insiste en que sí, en que lo habrá. Hasta anteayer tenía colgada en su página web que eran de julio a septiembre. A preguntas de ABC cambió sobre la marcha y puso abril-otoño, pero no seguimos sin tener ni fecha, ni plazo, ni sabemos quién va a acometer esa... Ni cuadrante de los trabajadores. Efectivamente, quién va a hacerla, si lo van a hacer los trabajadores o se va a contratar a una empresa externa, que podría ser otra posibilidad, para cubrir ese. Y sobre todo porque falta un mes y lo normal es que ya se estuviese hablando de que se va a poder visitar por la noche Medina Azahara, no el mismo día que se abra por la noche, es decir, que es una opción más. Estamos hablando de un atractivo muy interesante para la primavera, sobre todo en Córdoba. Bueno, pues siempre decimos que Córdoba eclipsa la mezquita al resto de monumentos, pero creo que haría falta un plan, una estrategia para sacarlo de ese eclipse, porque es desperdiciar el patrimonio. Hablando de plan, trae el diario Córdoba una noticia en la portada acerca del comercio en Ciudad Jardín. Titula: "El comercio propone un mercado con un aparcamiento en la Plaza de Toros". Una idea antigua, una idea de Paco Tejada, creo que fue. Y que ahora se retoma porque parece que es que no sabemos qué hacer con Ciudad Jardín. Cada día sale una ocurrencia, que si aparcamientos, que si zonas verdes, que decía el otro día no sé quién, que si aparcamiento de superficie, que si algún subterráneo. Ahora retomamos una idea que se descartó hace mucho tiempo por falta de financiación, quizás, ¿no? Bueno, en Ciudad Jardín se está creando una burbuja que tampoco es nueva, porque Ciudad Jardín es uno de esos elementos que aparece cada vez que se van acercando las elecciones en Córdoba. Todos los partidos han pasado por Ciudad Jardín y todos los partidos han prometido hacer algo en Ciudad Jardín, y me parece que nadie ha hecho nada en Ciudad Jardín. Como gran obra de Ciudad Jardín, creo que la última que se hizo fue el Parque Juan Carlos I. Y estamos hablando de la etapa de Rafael Merino como alcalde, que podemos estar rondando ya casi los 20 años. Fuera de ello,
apenas lo que se ha actuado en Ciudad Jardín, pues, el arreglo del bulevar central de Gran Vía Parque, o Hernán Ruiz, que fue a consecuencia de la liberación de los terrenos de los cuarteles pero íntegramente dentro del barrio se lleva hablando de aparcamiento pues las últimas décadas probablemente. Y son proyectos como en este caso el que hoy publican los compañeros del Diario Córdoba, proyectos añejos, o sea, ese aparcamiento en la zona del parking, valga la redundancia, de la Plaza de Toros, se lleva hablando de él una década. Se intentó cuando había un cogobierno de Izquierda Unida con PSOE, que al final no prosperó porque se quería tirar de la iniciativa privada, porque llevaba un supermercado y los comerciantes se quejaron, porque el mercado de abasto del traslado no traía cuenta. Se ha paralizado y lo han movido los tres partidos. Y ahora vuelve otra vez, en este caso quien lo pone sobre la mesa es la patronal Comercio Córdoba, y seguimos en las mismas. O sea, se habla de un plan integral y no tenemos ni plazo, ni presupuesto, ni medidas concretas. Algunas medidas sueltas, deshilachadas. Se habla de un apoyo mayoritario del comercio por parte de la patronal, pero sin embargo se recogen más de 3.000 firmas de comerciantes y vecinos en contra del plan de la peatonalización. Y no veo una propuesta cohesionada, una propuesta seria, salvo los anuncios, las fotografías, las visitas al barrio y que ahora vamos a peatonalizar esta calle y aparcamientos disuasorios que entrañan muchas incógnitas, ¿no? A un vecino que iba en el corazón de Ciudad Jardín, decirle que como alternativa a que le peatonalicen la calle es que aparque el coche en la gerencia de urbanismo, pues me parece un planteamiento un tanto peregrino, ¿no? Sobre todo porque es muy difícil moverse por Ciudad Jardín, porque hay poco espacio para aparcar, porque hay poco espacio libre en Ciudad Jardín para hacer zonas verdes o para hacer aparcamientos. Yo creo que esto necesita de un estudio mucho más serio y de tomarse en serio por parte de todos los partidos políticos que hay que hacer una actuación en un barrio que ya tiene 60 años. En un barrio que no tiene rotación de habitantes, en un barrio que se está envejeciendo, en un barrio con viviendas e inmuebles que se están anticuando, con un barrio que tiene problemas porque cierran los locales comerciales. En fin, yo creo que esto es algo más serio que no arreglar dos calles y que buscar afanosamente peatonalizar una serie de calles. No sé si es que alguien tiene un interés especial en esas calles, pero da esa sensación, ¿no? Porque yo creo que esto se tiene que hacer de manera más mesurada. Se tienen 4 años y al final estamos en el tramo final del mandato y ahora es cuando nos acordamos de Ciudad Jardín. Aparte, yo no sé si coincides conmigo, pero creo que hay una falta de generosidad o de consenso o de intentar sacar adelante un proyecto común, porque llega un partido, propone el suyo, llega el siguiente, tumba al otro y propone el suyo y vamos así. Y no solamente el caso de Ciudad Jardín. Yo hace poco lo comentaba, no sé con quién era, que quizá desde la época de los grandes proyectos tipo Plan Renfe, no ha habido un proyecto consensuado que perviva, que dure, que sobreviva un mandato municipal. Bueno, tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que es el caso de Ciudad Jardín es de esos asuntos en que todos los partidos se tienen que poner de acuerdo. Por eso digo que tiene que ser algo sereno. Es decir, que hay que hacer un plan de actuación, por supuesto que hay que hacer un plan de actuación en Ciudad Jardín. Que hay que estudiarlo muy bien, por supuesto. Que se ha estudiado con anterioridad. En el mandato del PP se hablaba de las manzanas, de un estudio que se hizo de habitabilidad por parte de una consultora catalana, creo recordar, pero ya se hablaba en la época de PSOE e Izquierda Unida. Lo que no vale es medidas sueltas, parcheadas, sin una conexión, sin un discurso coherente, sino vamos a ponernos de acuerdo en un plan con 10, 15 o 20 medidas y que eso no se vea alterado por el cambio de gobierno en el ayuntamiento, que sea una apuesta de ciudad, como se suele decir, y que quien venga detrás de mí pues lo siga y lo mantenga, ¿no? Y verdaderamente influya en poder vivir en ese barrio, que es un barrio muy popular, por el que ha pasado muchísimas personas que no son de Córdoba y han tenido la ocasión de estar en Córdoba gracias a ese barrio, y que lo que está pasando en ese barrio está pasando en otros barrios también, ¿no? En otros barrios de la Serquía, en otros barrios con muchísimas décadas ya a la espalda, que prácticamente van a vivir ese problema dentro de nada, ¿no? No sé, Parque Figueroa, por ejemplo, pues también otro barrio con una edad muy larga, Fátima, y en la zona de la Cerquía, pues evidentemente San Agustín, etcétera, etcétera, ¿no? Donde falta ese impulso y ese acuerdo en actuar. Porque el PEGO, toca renovar pronto el PEGO, ¿no? Bueno, el plan general ya cumple, los planes generales tienen una vida de 12 años, el nuestro se aprobó en 2001, han pasado ya esos 12 años, incluso estamos ya en los 18 años. No es que haya una obligatoriedad de renovarlo, sí, se renueva o se cambia cuando se supone que has hecho lo que habías previsto que ibas a hacer, y eso no, y el Plan General de Córdoba tiene muchas cosas todavía sin hacer, con lo cual ni por el momento económico ni porque hay muchas actuaciones incompletas,
toca realmente cambiarlo, sino centrarse un poco en esas actuaciones que no has acometido, ¿no? Y quizás precisamente una cosa en la que han coincidido alguna vez todos los partidos es que quizás estamos en un momento donde haya que actuar más hacia adentro que no hacia afuera, ¿no? Sí. Ahora mismo en la zona alrededor de Córdoba se están desarrollando promociones que se habían quedado paradas por la crisis, pero quizás toque un momento de mirar hacia adentro y hacer actuaciones de este tipo, Ciudad Jardín, una rehabilitación integral de barrios que permitan que no se despoblen ni se conviertan en un problema urbanístico y social. Sí. Por ahí también el periódico hoy toca el tema Campo de la Verdad, Fray Albino, también zona que con el tiempo está entrando en una zona de depresión porque urbanísticamente se deprime, hay muchas casas que se van echando abajo, no hay refresco. Por eso decía que a lo mejor habría que tocar un poco la estrategia de ciudad y definir de nuevo la ciudad, o con plan general o con planes parciales, pero no dejar que esto se arregle solo, porque eso no se va a arreglar. Claro, es que además puede ocurrir lo siguiente, tú lo explicabas muy bien. Si no echamos cuenta de estas zonas interiores de Córdoba, por ejemplo, el caso de Fray Albino del Cerro que has puesto, que nosotros hemos publicado este fin de semana, un tremendo problema que está habiendo de nuevo con el tráfico de drogas y las narcocasas, como se llaman, ¿no? Tomadas por algunos clanes que empiezan a atemorizar al barrio. Si uno empieza a seguir desarrollando externamente la ciudad y empieza a olvidar esos huecos interiores, lo que se producen son líneas discontinuas, por decirlo de alguna manera que se pueda entender. Entonces vamos a tener una ciudad en la que el núcleo urbano consolidado va a tener huecos que prácticamente se van a deshabitar o se van a deprimir, y luego al lado de ese hueco barrios nuevos, florecientes, muy potentes, que al final lo que está generando es una desconexión entre este barrio nuevo y el centro de la ciudad, con un problema gordo, por decirlo de alguna forma, en estos barrios. Me estoy acordando ahora mismo de Huerta de la Reina. Huerta de la Reina llevan muchos meses los vecinos denunciando problemas iguales, casas deshabitadas, casas ocupadas, problemas de prostitución, algunos repuntes de inseguridad, y estamos hablando de un barrio que está lindero al Plan Renfe, al Paseo de Córdoba, donde se pagaron las mayores plusvalías que se han pagado en esta ciudad por el suelo. Pues quizás esas son las actuaciones que hay que mirar, ¿no? Yo creo que no es descabellado, es de lo más razonable y compatible además con que fuera en el extrarradio, en la zona de Poniente, sobre todo el Cortijo del Cura, Ruñuelo, etcétera, la ampliación del Zoco, se puedan seguir desarrollando nuevas promociones que estaban previstas hace 10 años. Pero yo creo que la iniciativa pública tiene que liderar esa recuperación interna de Córdoba. Chavales, parejas jóvenes que no se van a vivir a Ciudad Jardín, se van a ir a vivir a esa zona de expansión de Poniente, o que no se van al casco porque no se puede vivir en el casco, porque es un problema. Efectivamente. Bueno, vamos avanzando, estamos casi fuera de hora. Dos asuntos que no quiero que se me pasen. Por ejemplo, el diario El Día trae hoy en la parte superior una entrevista que ya realizó EFE al obispo, a Demetrio Fernández. Titula el diario El Día: el obispo reconoce que las relaciones con el consistorio están enrarecidas. Bueno, ya mucho tiempo con las relaciones que no son las óptimas. Ahora parece que se han turbiado todavía más con un tema que también es bastante habitual en las portadas ABC, que es el tema del Palacio Episcopal. Ayer decía Demetrio que las relaciones personales son suyas con la alcaldesa, buenas, pero que quizás tenga mucha hipoteca la alcaldesa y mucha gente a quien contenta. Bueno, aquí hay un dato objetivo. La alcaldesa no ha recibido todavía al obispo de Córdoba en una visita institucional en el ayuntamiento. Llevamos casi 3 años, va a ser dentro de pocos meses, de mandato, y el obispo no ha pasado todavía por el despacho de la alcaldesa. Eso me parece algo sintomático, porque le guste más o le guste menos a la alcaldesa, el obispo de Córdoba es el representante de una comunidad bastante mayoritaria, que es la de católicos en Córdoba, que me parece que sigue siendo mayoritaria en la ciudad. Aparte de entrar a valorar que pueda ser más o menos adecuado desde el punto de vista del protocolo, creo que no tiene razón de ser, o si la hay no la conocemos, el hecho de que ese encuentro no se produzca dentro de una normalidad, dentro de un respeto, dentro de una corresponsabilidad entre lo que es la primera autoridad civil de la ciudad y lo que pueda ser, digámoslo así, la primera autoridad religiosa de la ciudad o de la comunidad más mayoritaria. Aparte de eso, esas relaciones vienen salpicadas, vienen trufadas con una serie de polémicas que han ido avanzando a lo largo del mandato con bastante virulencia. El tema de las inmatriculaciones, la comisión que hay todavía abierta, de la que no sabemos resultado alguno, sobre la titularidad de la mezquita, y la última,
esta de las obras de reforma del Palacio Episcopal que lleva años parada, ¿no? Y que incomprensiblemente se vuelve a atascar después de acuerdos técnicos en donde parece ya que se desbloquea. Evidentemente no es el mejor clima, ni es el mejor momento de esas relaciones, con lo cual hay que apelar, evidentemente siempre hay que apelar a todas las partes, pero en este caso parece que las miradas están únicamente dirigidas al ayuntamiento por esta tensión, ¿no? Esta calma tensa, aunque el sábado en el pregón pudieron verse con normalidad fotografiándose, pero luego esa interlocución que es necesaria y que por otro lado en Córdoba la ha habido siempre, y la ha habido con gobiernos comunistas, con gobiernos con Rosa Aguilar y con un cabeza de iglesia, en este caso creo recordar Juan José Asenjo, por ejemplo, donde las relaciones eran muy buenas, ¿no? Y yo creo que en ese caso el gobierno municipal de Izquierda Unida era consciente del espacio que ocupaba la Iglesia Católica y que sigue ocupando en Córdoba, ¿no? Dentro de que luego, evidentemente, la ideología de cada uno y el programa ideológico sea muy distinto, ¿no? Pero uno tiene que estar por encima de esas circunstancias. El obispo intenta poner el foco más quizá en Pedro García que en la alcaldesa. Bueno, aunque en la práctica podamos ver que la mayoría de los casos están atascados en la órbita de Pedro García, pero al primer hecho que me refería, esa falta de interlocución oficial, sí, compete a la primera autoridad, ¿no? Que es la alcaldesa. Y creo que la alcaldesa, en ese sentido, creo que tiene suficiente poder o debe tener suficiente poder como para alterar esa situación de bloqueo y de choque permanente, ¿no? Sabedora de cuáles son las circunstancias, como decía al principio, de la Iglesia Católica en Córdoba. Y ya para acabar, estamos fuera de hora, una referencia que trae el diario El Día, el tiempo de Semana Santa. Estamos a 6 días del Domingo de Ramos, la previsión inicial era mala, luego parece que va mejorando, titula el diario El Día, la Semana Santa apunta a un tiempo con frío y sin lluvia. Bueno, el Domingo de Ramos sí que parece que va a llover. Bueno, esas son ahora mismo las previsiones que hay bastante inestabilidad el domingo y el resto de la Semana Santa pues parece que la lluvia no va a ser acto de presencia y si es frío. Bueno, yo esperaría incluso algunos días más, ¿no? Sí. Para estar más cerca y para no adelantar acontecimientos, dada sobre todo la inestabilidad que venimos arrastrando. Que no va a ser una Semana Santa de sol, calor, eso parece que es bastante seguro. El hecho de los días que va a llover o no, pues bueno, yo creo que habrá que esperar, ser prudente y pedir sobre todo pues que sea lo más llevadera posible y que no le llueva a ninguna hermandad. Hay una polémica que existe todavía sobre el pago sí, o no pago de la EMED de hacer los pronósticos. Parece que se ha resuelto, que no va a cobrarle a nadie o habrá un trato. Creo que al final se echó atrás porque lo que pedía la EMED es que aquellos informes que se piden con mucha exhaustividad, con mucho nivel de detalle y que eran muy frecuentes en todas las Semanas Santas, bueno, pues intentar cobrar por ese servicio. Yo creo que también desde la EMED deben ser conscientes de lo que se juega en una semana como esa, no solo para las cofradías, sino para todo un sector turístico de todo un país, y que son momentos extraordinarios en los que cabe hacer también un esfuerzo extraordinario, ¿no? Hombre, eso no quita que alguien se tome casi a chufla o a cachondeo esto de las previsiones meteorológicas y esté llamando a la EMED como quien llama a un familiar, ¿no? Continuamente y pidiendo, pero dentro de unos cánones de seriedad y de sentido común, no me parece adecuado cobrar por eso. Pues hasta que hemos llegado, hay mucha más información, la victoria de Putin que aparece en todos los periódicos, la portada de ABC, ayer ganó sus elecciones como era más que previsible. El tema del separatismo, ayer hubo, Paco, ya acabamos con esto, otro nuevo golpe de efecto de los constitucionalistas en Cataluña, una nueva concentración, no son mayoritarias, no son masivas, es cierto, la de los constitucionalistas, pero sí que es verdad que se está viendo desde hace 2 o 3 meses para acá que se está sacando el cuello cuando antes se iba agachando la cabeza, que quizás es el cambio más significativo, ¿verdad? Sí, hay una toma de la calle, digámoslo así, por esta corriente que antes no aparecía y que es contestataria ante una situación de estancamiento, ¿no? Porque seguimos sin un gobierno en Cataluña, seguimos en esa burbuja de especulaciones, en esos viajes mentales hacia Centro Europa, a los candidatos que no aparecen, y yo creo que estas manifestaciones también muestran ese malestar de la situación que sigue viviendo Cataluña, ¿no? Y como bien decimos hoy, el fracaso del separatismo se quiera ver como se quiera ver, ¿no? Después de tanto tiempo. Puede ser, de esto hay mucha información en el periódico, de esta concentración, de la
noticias de ayer por el tema de la prisión permanente, también de los pensionistas del sábado. Hay muchas otras referencias que yo, como cada día, les invito a que bajen al kiosco, compren el periódico, entren en internet, lean la información, porque hay muchas cosas, una parte importante que no se puede ver en este repaso. Gracias, Paco, como cada lunes, por estar aquí. Gracias a ustedes por estar como cada día siguiendo este programa. Les dejo como cada mañana con Ángel Mellado y con su Café y Media. Mañana martes seguimos leyendo la prensa juntos. Hasta entonces, gracias por su atención.